millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo. Id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Para salvarnos de la muerte eterna, su vida Él ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo. Id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios dará. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo. Id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que el Señor les siga bendiciendo, amados hermanos. Es un privilegio saludarlos nuevamente, esperando que todos estemos felices, dichosos, bienaventurados, ¿verdad, hermanos? Yo creo que sí. Nos hemos bendecido a lo largo de estos días, meditando en la bendita palabra de nuestro Señor, pues con la ayuda de Él vamos a continuar meditando, y una vez más queremos invitarlos para que busquemos el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo en el capítulo 5, para que continuemos con aquel tema, amados hermanos, de las bienaventuranzas. El objetivo es que nos edifiquemos, que vayamos viendo la voluntad del Señor para con nosotros, y que sea Él quien nos hable en esta preciosa noche. Vamos a meditar en un subtema, amados hermanos, con la ayuda del Señor, acerca de felices aquellos que sufren por su causa, o felices los que sufren por el Señor. Y vamos a comprender lo que esta palabra quiere decir, amados hermanos. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 10, 11 y 12, para meditar en este pensamiento en esta noche. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 10. Dice su bendita palabra: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Dichosos, felices, bienaventurados aquellos que sufren por el Señor. Amados hermanos, recordemos que la bienaventuranza quiere decir muy dichoso o felices. Alguien que tiene una dicha extrema, llamémosle así. Y esos son los que sufren, como dice su bendita palabra. Entonces vamos a ver con la ayuda del Señor por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en aquel sermón del monte o dando aquel sermón del monte, está expresando estas palabras. No olvidemos, amados hermanos, que el evangelista Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey, aquel que viene a los judíos y que ahora se encuentra hablándole a los judíos. En este momento está hablando a sus discípulos, no les está hablando a todos en general, hablando de las personas que estaban
rodeando al Señor Jesucristo. Es decir, se estaba dirigiendo a sus discípulos, todavía no había salido fuera de Israel, llamémosle así, del pueblo de Israel. Aquel mensaje seguía dirigiéndose a la nación judía, y ahora en este mensaje que les lleva, les habla acerca de aquellos que pueden ser dichosos por causa del Señor, dichosos por llevar una vida piadosa delante de Dios. Para ir comprendiendo esta expresión de nuestro Dios, vamos a ir considerando algunos puntos, amados hermanos, para que vayamos viendo, en primer lugar, por qué son dichosos. Entonces, son dichosos por la fidelidad a la palabra de Dios. Son dichosos porque ellos hacen la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta noche es que aquellos que son felices por sufrir por el Señor, lo son por su fidelidad, como lo estamos viendo a continuación, por su fidelidad. ¿Por qué razón? Leamos otra vez el versículo 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Vamos a resumir rápidamente, amados hermanos, la justicia. La justicia es hacer lo correcto, en pocas palabras. La justicia es hacer lo correcto. Nuestro mismo Dios es justo. Él hace lo correcto porque Él es perfecto. Y como Él es justo, quiere que sus hijos también sean justos. Y cuando sus hijos hacen justicia o hacen lo correcto, inevitablemente tendrá consecuencias en la vida de los que lo rodean. Pero es una razón por la cual son felices, porque son fieles a Dios. Son fieles a Dios porque hacen lo correcto, amados hermanos, sin importar la mayoría, la presión social, sin importar nada de eso. Son fieles a Dios. Por la fidelidad, ellos son felices delante de Dios. Para comprender mejor este tema, vamos a mencionar acerca de un personaje muy conocido. Podemos ir, sin perder esta cita, al libro de Daniel. Libro de Daniel en el capítulo 1, amados hermanos, y vamos a meditar allí un pasaje de la palabra del Señor sobre Daniel. Yo creo que todos conocemos perfectamente de Daniel, sabemos de él, de su historia, así que la vamos a resumir. Pero vamos a ver, alguien que es fiel a Dios, ¿cómo actúa? ¿Cómo hace lo correcto? Veamos este ejemplo de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice su palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que el jefe de los eunucos pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Veamos el ejemplo de fidelidad de Daniel, amados hermanos. Recordemos que en la primera deportación que se hizo a los hijos de Israel, cuando Nabucodonosor invadía aquel reino del sur, fue deportado, o fue, mejor dicho, llevado cautivo Daniel. Daniel estaba dentro de aquellos que eran sobresalientes por su sabiduría, una sabiduría que era respaldado por Dios. Y Daniel estaba en tierra lejana. Daniel estaba fuera de la vista de la mayoría de las personas. Daniel estaba, podemos mencionar, bajo una presión social de aquellos que le rodeaban dentro de palacio o dentro de las autoridades superiores de aquel imperio. Daniel estaba en una cultura diferente, pero a pesar de todas estas razones, Daniel propone en su corazón, propone dentro de sí serle fiel a Dios, no importándole todo lo que anteriormente hemos mencionado. Es decir, Daniel se mantiene íntegro. Él cumple con sus convicciones. Él cree en la ley de Dios y vive la ley de Dios a pesar de estar fuera de su lugar de origen. Por lo tanto, la fidelidad es hacer lo correcto, mantenerse íntegro delante de Dios, aunque esté en tierra lejana.
Pero también vemos en Daniel, si leemos el versículo 9, dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel se somete a la autoridad local, pero Dios, al ver su fidelidad, toca el corazón de aquel jefe de los eunucos para que Daniel pueda llevar a cabo aquello que propuso en su corazón. Pero primero hubo en el corazón de Daniel un deseo de ser fiel a Dios, y Dios le abre el camino para que él pueda mantenerse en esa fidelidad y se somete a la autoridad local. Por lo tanto, Daniel es fiel a Dios. Leamos el versículo 10. El versículo 10 nos dice que cuando Daniel supo el edicto, es fiel a Dios. Capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer, amados hermanos. Capítulo 6, versículo 10. Vamos unos años más adelante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pensemos, amados hermanos, la fidelidad de Daniel a Dios. Daniel es fiel a Dios. Daniel tiene oposición. Dijimos que hacer lo correcto inevitablemente va a impactar en las vidas de los demás, pero no dije cómo. Va a impactar porque cuando una persona hace lo correcto, hace que aquellos que no hacen lo correcto se vean reflejados o salga a luz sus malas obras. Eso es lo que Daniel hizo. Haciendo lo correcto, viviendo, sometiéndose a la voluntad del rey, haciendo lo que no iba en contra de la voluntad de Dios, hizo que aquellos gobernadores que estaban junto a él mostraran aquella mala actitud. No cabe duda, por corrupción, por algunas otras circunstancias, pero eso hizo que aquellas personas buscaran ocasión de caer para Daniel, y como no la hallaban, dijeron: solo hay una forma, si hacemos algo para que Daniel vaya en contra de su Dios. Es decir, aquellas personas saben de la fidelidad de Daniel y saben que es la única manera en que lo van a poder entrampar delante del rey. Se emite un edicto en el que toda aquella persona debía de adorar la estatua de Nabucodonosor. Todos debían de hacerlo, pero cuando Daniel ve ese edicto, Daniel ahora sigue siendo fiel a Dios. Si antes se sometió a la autoridad, ahora él ya cambia de circunstancias. Por lo tanto, amados hermanos, ahora Daniel se somete siempre a Dios. Lo demuestra orando, porque no se le debía de orar a nadie más, solamente a los dioses paganos. Y Daniel sigue haciendo, como dice el pasaje, tal como lo solía hacer antes. Y solo era por un espacio de 30 días. Pero Daniel, desde el primer momento y sin esconderse, ora a Dios y sigue siendo fiel a Dios. Ese es un ejemplo de alguien que hace lo correcto, amados hermanos. Esa fidelidad hace que en él haya un gozo para con Dios. Por eso la palabra dice: felices. Felices aquellos que son perseguidos o padecen por causa de la justicia. Pero también vimos en el versículo 11 del Evangelio según Mateo, por eso decía que no lo perdiéramos, tampoco perdamos el libro de Daniel porque vamos a regresar, pero en el capítulo 5, versículo 11, ahora vemos la palabra cuando nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. El Señor nuevamente diciendo: son dichosos, son felices, son bendecidos cuando hablan mal de ustedes, cuando con palabras o con hechos les hacen daño, cuando los calumnian, cuando les hacen esto. Ustedes son dichosos porque están siendo perseguidos por causa de Cristo, por causa del Señor, por mi causa, dice en este pasaje. Es decir, sentirse felices. Y aunque se estaba dirigiendo a aquel pueblo judío en aquel momento, nuestro Señor Jesucristo es aplicable a toda la vida de la iglesia, amados hermanos. Por eso mencionamos el ejemplo del apóstol Pablo. Quiero llevarlo al libro de los Hechos, capítulo 16. Allí vamos a encontrar, amados hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo.
Hechos 16, y en Hechos 16, versículo 10, dice la palabra: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. La visión de aquel varón macedonio. Ahí está el apóstol Pablo cambiando de rumbo, dirigiéndose hacia aquel lugar, ahora para anunciar el evangelio en aquel lugar. En el versículo 10 vemos que Pablo ve esa visión. En el versículo 14 de ese capítulo 16 vemos cómo Lidia se convierte junto a otros, y el versículo 15 nos confirma que fueron bautizados. Es decir, Pablo estaba cumpliendo la gran comisión. Pablo estaba cumpliendo esa gran comisión, anunciando a Cristo. Ahora veamos el escenario del apóstol Pablo. Él estaba visitando lugares que eran de varias religiones, adoraban a muchos dioses, estaban inmersos en ese paganismo. También Pablo no era la primera vez que sufría un rechazo, pero aún así el apóstol Pablo sigue firme anunciando el evangelio. ¿Había sufrido el apóstol Pablo? Claro que sí, ya había pasado por penas y aflicciones como resultado de hablar del Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo estaba cumpliendo el mandato, la comisión, anunciaba a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo era fiel a Jesucristo porque cumplía su voluntad. Felices, amados hermanos, o bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Acá están haciendo lo correcto, siendo fieles delante de Dios, y esa fidelidad, amados hermanos, les da aquel gozo que ellos tienen, amados hermanos. Entonces, pensemos. La fidelidad de Dios garantiza el gozo del creyente. Es decir, se dirige a los discípulos, dijimos, aquellos receptores del mensaje son discípulos, son seguidores. Aquellos receptores de esta palabra el día de hoy somos nosotros los creyentes, y la fidelidad a Dios garantizará que habrá gozo en nuestro corazón. El gozo no es lo mismo que la felicidad. El gozo se da aún en medio de las tribulaciones. Por eso somos bienaventurados, amados hermanos. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Estamos dispuestos usted y yo a hacer lo correcto? Amados hermanos, aunque estemos fuera de la vista de los demás, como vimos en el caso de Daniel, aunque estemos en alguna tierra lejana, aunque estemos bajo la presión social que nos quiere llevar por otro rumbo, aunque la cultura de nuestro lugar o de otro lugar en donde nos encontremos, quizás por lo que hagamos cuando hagamos lo correcto, nos tache de intolerantes, nosotros debemos hacer lo correcto. Quiero ponerle algunos ejemplos y preguntar. Suponiendo que yo fuera un abogado, por ejemplo, y llegara una pareja homosexual a decirme, cáseme, ¿qué voy a hacer yo en ese caso? ¿Qué haría yo? Es una pregunta. Si yo soy un médico y me pide una persona practicar un aborto voluntario, por ejemplo, ¿qué haría yo? ¿Qué sería lo correcto allí? Hoy la cultura, la presión social está llevando queriendo cambiar la mentalidad de todos para aparentar que aquellos hechos son buenos, son aceptables y hasta son un derecho. Pero la verdad es que la Biblia no lo dice de esa manera, amados hermanos. ¿Qué haremos nosotros? Pensemos ahora en anunciar a Cristo, amados hermanos. Pensemos, ¿anunciamos nosotros al Señor Jesucristo? Recuerde que para anunciar a Cristo muchas veces debemos ir en contra de la corriente, llevando una vida piadosa. Y cuando llevamos una vida piadosa en medio de una sociedad impía, amados hermanos, habrá oposición, habrá personas que no le agraden, pero nosotros debemos de anunciar a Cristo. ¿Lo hacemos? ¿Hablamos de Cristo a nuestros amigos? ¿O decimos, ellos ya tienen su propia religión, mejor no los molestamos, ellos sabrán cómo salir? Debemos de encontrar el equilibrio, amados hermanos, entre cumplir la gran comisión y tampoco ser aquellas personas que señalen o de una vez tilden a otros
como que fueran totalmente indignos, porque todos pueden venir al conocimiento de la verdad. Anunciamos a Cristo aunque la familia nos rechace. Todos nosotros tenemos familiares inconversos, familiares o personas que no tienen ese temor de Dios, y cuando actuamos haciendo lo correcto, hablándoles de Cristo, muchas veces nos vemos en un rechazo de parte de ellos, o a veces cuando somos los únicos convertidos en medio de la familia, pero les hablamos, estamos dispuestos a hablarle, así como el apóstol Pablo, aunque ya había sufrido, seguía hablando. Pensemos, amados hermanos, ¿cuántos han dado la vida por esto, por anunciar al Señor Jesucristo? Muchos, amados hermanos. Debemos hacerlo entonces, no importando las repercusiones. Hechos 1:8 nos dice, cuando el Señor está a punto de ascender a los cielos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testigo es alguien que va a hablar en lugar de, aún llevando o dispuesto a entregar su propia vida por causa de aquel testimonio que está dando. Porque somos sacerdotes al servicio del Rey. Somos un linaje escogido. Somos una nación apartada. Un pueblo que ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la firmeza que nos lleva al gozo, amados hermanos. Veamos el segundo punto. Vamos a ver que son felices por su firmeza. Son felices por su firmeza. La fidelidad les da también la felicidad, le da el gozo, le da esa dicha. Ahora veamos también que la firmeza, amados hermanos, también nos lleva a aquello. ¿Sabe por qué? Porque alguien que es firme va a poder gozar de todas esas bendiciones a pesar de la persecución. Recordemos otra vez el versículo 10 del Evangelio según Mateo. Bienaventurados los que padecen persecución. Aquellos que son perseguidos, aquellos que llevan una vida desordenada, ahora como se ven confrontados por la palabra, por el testimonio de alguien que anuncia y es fiel a Cristo, se ven confrontados. Ahora estos toman medidas. Toman medidas, amados hermanos. Por ejemplo, regresemos al libro de Daniel y veamos en el ejemplo de Daniel en el capítulo 3, versículo 7. Ahí vamos a encontrar cómo ahora Daniel empieza a ser perseguido, amados hermanos. Vamos a leer desde el versículo 7 y nos dice la bendita palabra. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Veamos esa oposición. Aquellos que ven que los judíos no se están sometiendo a esa adoración a la estatua, vienen y acusan y comienza la persecución. Versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Comienza la persecución. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Daniel hace lo correcto. Daniel obedece a Dios. Daniel es firme en sus convicciones. Ahora, no solo porque estaba en una tierra lejana, ahora él se ve en peligros. Ahora él se ve bajo una presión mayor, pero él sigue firme en sus convicciones. Ya no está en obediencia al rey, porque ahora el rey se ha ido en contra de la voluntad de Dios. Ya no está en concordancia con la mayoría, porque la mayoría ha cedido a la presión de adorar a la estatua. Daniel no se va con la mayoría. Daniel sigue siendo fiel a Dios. Amados hermanos, viene el rey, los cuestiona, pero Daniel
firmemente le responde, usted puede leer los siguientes versículos, firmemente le responde que él no va a servir a otros dioses, tampoco van a adorar la estatua, porque ellos sirven solamente al Dios vivo, verdadero. Ellos fueron lanzados a aquel horno. Ellos fueron lanzados a aquel horno y Daniel no entró a aquel horno diciendo, el Señor me va a librar. Daniel entró diciendo que Dios me puede librar. Si quiere lo va a hacer, y si Él no quiere no lo va a hacer, pero yo sigo firme sirviendo a Dios. Esa fue la respuesta de Daniel. Hace lo correcto, confía en Dios, retiene, o es decir, no se somete al rey, no se somete a la mayoría. Él sigue haciendo lo correcto sin importarle su propia vida. Bienaventurados los que padecen persecución. Esa firmeza que ellos tienen aún en medio de la persecución, hermanos, los está llevando para que ellos lleven un gozo. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Hay persecución en la vida de Daniel. Ahora usemos el otro ejemplo. Versículo 11 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por mi causa, por anunciar a Cristo, a pesar de la injuria, a pesar del vituperio, a pesar de todo ello, ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Se mantiene firme. Usted puede ir al libro de Hechos, capítulo 16 nuevamente, y en el versículo 19 en adelante va a encontrar al apóstol Pablo, que como había sacado aquel espíritu de adivinación en una mujer, se levanta la multitud y va en contra de ellos, amados hermanos. El versículo 19 nos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haber azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, ahora veamos, amados hermanos, el sufrimiento del apóstol Pablo. Hay injuria, hay vituperio, hay desprecio. Ellos les están haciendo daño. El apóstol Pablo recibe azotes, pero eso no detiene al apóstol Pablo para que él pueda continuar anunciando a Cristo. Bienaventurados los que padecen, o los que por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Están persiguiendo al apóstol Pablo. Están afectando al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no se detenía. Recuerde que no es la primera vez. Si usted quiere puede ir a leer, pero solo se lo voy a mencionar, 2 Corintios 11:23. El apóstol Pablo menciona de allí en adelante que él ha estado en azotes sin número, dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, dice el apóstol Pablo. Si usted se adelanta al versículo 26, dice, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Hay muchas más razones que el apóstol Pablo menciona ahí como aflicciones. Es decir, el apóstol Pablo, a pesar de que en más de una ocasión sufrió persecución, sufrió el anunciar a Cristo, él lo seguía haciendo con firmeza. Predicar a Cristo provocó que ellos fueran calumniados.
que fueran despreciados, que pusieran en riesgo su vida. Pero ¿sabe por qué el apóstol Pablo seguía? Porque él era un verdadero creyente, creyendo en las convicciones que Dios mismo le había dado, y por lo tanto el apóstol Pablo podía decir que la firmeza a Dios le da también ese gozo al creyente, amados hermanos. A pesar de que está sufriendo, afligido, a pesar de que está siendo perseguido y vituperado, el apóstol Pablo sigue adelante, no se detiene. No fue motivo, no fue razón para que él detuviera su responsabilidad. Ahora pensemos, amados hermanos, usted y yo estamos dispuestos a sufrir por hacer lo correcto. Aunque hacer lo correcto, amados hermanos, nos lleve al desprecio, a la persecución. No olvidemos lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis, dice, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amados hermanos, la palabra del Señor nos alienta, hagamos lo correcto a pesar del desprecio, a pesar de la persecución. Bienaventurados por padecer a causa de la justicia. Sintámonos dichosos de hacer lo correcto, amados hermanos, porque seremos calumniados, seremos despreciados, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Usemos los ejemplos que mencionábamos anteriormente. Aquel abogado. Si me piden casar a una pareja homosexual, yo no lo voy a hacer porque ese homosexualismo es pecado, es aborrecimiento delante de Dios. Por lo tanto, yo debo de ser firme en decir no lo podemos aprobar. Si yo soy aquel médico al que se me pidió que practicara un aborto voluntario, también la respuesta es no lo voy a hacer porque Dios es el dador de la vida. ¿Cómo voy yo a quitar una vida? Porque desde la concepción está esta nueva persona. Hay vida, amados hermanos. Por lo tanto, no podemos hacer eso. Debemos hacer lo correcto. Pero también ahora hay una segunda pregunta. ¿Anunciamos nosotros a Cristo a pesar del sufrimiento y la oposición? Cuando la oposición la tenemos en la sociedad, cuando la tenemos en la familia o cuando muchas personas se opongan, ¿lo seguimos haciendo nosotros? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 9, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! ¡Ay de mí si yo no hablara del Señor Jesucristo! ¡Ay de mí si yo me quedara callado y tuviera temor de aquellas represalias que puedan tomar las personas impías! ¡Ay de mí si yo quisiera una vida cómoda, donde solo le quiero caer bien a los demás y dejo por un lado, amados hermanos, la comisión que Cristo me ha encomendado! ¿Sabe por qué lo digo? Porque si nos hacemos la pregunta, ¿cuántas personas han dado la vida por anunciar o por hacer lo correcto? Recuerde usted a Juan el Bautista siendo decapitado por decirle a Herodes, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Recuerde, amados hermanos, cuántas personas han muerto por anunciar a Cristo. Desde Esteban que fue apedreado, amados hermanos, hasta aquellos mártires que fueron acusados por Nerón de haber incendiado en Roma. O si vamos siglos más adelante, vemos a los cristianos estando en aquellos coliseos sirviendo de diversión a los romanos porque había una persecución de los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque toda persona que veía la fidelidad, la vida ordenada, la vida correcta de los cristianos, veía un enemigo delante de él porque lo hacía ver a él como una persona mala y eso les molestaba. Por lo tanto, acusaban a los cristianos falsamente, les levantaban falsos testimonios a través de las prácticas, amados hermanos. Por ejemplo, los acusaban de canibalismo cuando hablaban o participaban de la cena del Señor. Los
acusaban de inmoralidad cuando los creyentes se reunían todos los domingos en aquella reunión. Amados hermanos, esa reunión del ágape para ellos, la fiesta de amor, ellos lo tergiversaban y eso les servía para acusar a los cristianos. Acusaban a los cristianos de ser incendiarios o divisores del imperio porque no querían adorar a aquel emperador que se había proclamado un Dios delante de ellos. Para ellos solo había un Señor, no había nadie más. Por lo tanto, había persecución religiosa, persecución familiar, persecución política. Pero todo ello los llevó a dar la vida por causa del evangelio. ¡Ay de mí si yo no anunciara el evangelio! ¡Ay de mí si yo no estuviera dispuesto a padecer por causa de Cristo! Ni siquiera podría llegar a ser dichoso. Pero aquellos que lo hacen, aquellos que estamos dispuestos a eso, amados hermanos, bienaventurados, dice su palabra, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Ay de mí, amados hermanos, ¿cuántos han dado su vida por anunciar a Cristo? ¿Estamos dispuestos nosotros a anunciarlo a pesar de ese sufrimiento, a pesar de la oposición? Recordemos, hermanos, debemos de hacerlo no importando las repercusiones. Recuerde la gran comisión, recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Me seréis testigos, dice. Esa palabra, si la vemos a fondo, involucra una entrega total, una entrega en donde estamos dispuestos a darlo todo por nuestro Señor. No podemos excusarnos en el conformismo. Yo no puedo, yo no soy perfecto, yo no lo puedo hacer como lo hicieron aquellos cristianos. Recuerde lo que la Biblia dice de Elías. Él también era un hombre como nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que hacemos lo correcto, los que anunciamos a Cristo, padeceremos persecución. Y siempre los perseguidores serán aquellos que se ven confrontados por una vida de buen testimonio. Amados hermanos, ¿estamos dispuestos a anunciar al Señor Jesucristo? Bienaventurados, dichosos aquellos que por su firmeza sufren por el Señor. Veamos el tercer y último punto. El tercer y último punto. Bienaventurados los que sufren por el Señor. ¿Por qué son dichosos? ¿Por qué son felices? ¿Por qué tienen ese gozo? Lo tienen por su esperanza. Lo tienen por su esperanza. Y hemos venido usando dos ejemplos, amados hermanos, el ejemplo de Daniel y el ejemplo del apóstol Pablo. Pensemos en Daniel. Dice el versículo 10 de este evangelio según Mateo capítulo 5. Aquellos que padecen por causa de la justicia, dice su palabra, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. De ellos tendrán parte con Dios. Y aquí quiero mencionar que todas las bienaventuranzas anteriores, amados hermanos, tienen características de aquellos que son fieles, verdaderos seguidores de Cristo, fieles seguidores de Dios, aquellos que tendremos parte con nuestro Señor. Es decir, son evidencias de alguien que realmente ha nacido de nuevo, como lo dice el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 3, porque no es por obras la salvación, no es por méritos personales, amados hermanos. La salvación siempre ha sido por gracia. Y aunque el Señor Jesucristo vino hasta la final de la dispensación de la ley y con Él comienza la dispensación de la gracia, amados hermanos, a partir de su muerte y resurrección, a partir del momento de que el Espíritu Santo desciende sobre esta tierra, sobre los cristianos, comienza, amados hermanos, aunque estaban en la pasada dispensación,
Todos hemos sido salvos por fe. Daniel no pudo ver aquello que ha sido prometido. Daniel no pudo compartir o no pudo experimentar eso, amados hermanos. Pero recordemos lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Daniel vivió en otra dispensación, pero la salvación siempre ha sido por fe. Daniel fue alguien ejemplar fuera de su tierra. Daniel fue alguien que estuvo respaldado por Dios fuera de su tierra. Daniel aún estuvo al servicio del Señor interpretando aquellas visiones, amados hermanos. Daniel estuvo al servicio del Señor recibiendo las revelaciones de parte de Dios. Daniel fue alguien quien no pudo experimentar todo, pero llegará el momento. Si usted lee Hebreos 11:39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otra versión puede usted encontrar para que todos recibamos ese mismo regalo, para que todos recibamos aquella parte en el reino de los cielos. Entonces la esperanza es aquello que lleva al creyente, que lleva al cristiano a seguir adelante, a mostrar su fidelidad a Dios, a mostrar su firmeza delante de Dios, esperando aquello prometido. Porque por fe andamos, amados hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos esperanza, se nos ha prometido, amados hermanos, y esperamos aquello. Un día gozaremos en el reino de Dios juntamente, amados hermanos, cada quien de acuerdo a la distribución que Dios mande, pero todos estaremos gozando con nuestro Señor. Por lo tanto, la esperanza nos hace ver que tenemos parte en el reino de los cielos, pero también podemos pensar que tendremos una recompensa grande, y allí quiero que pensemos en el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo. Por su fidelidad, dice su palabra, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a tener una recompensa grande, amados hermanos. Nuestro galardón es grande. Ahora pensemos, habrá una recompensa. Y pensemos en el apóstol Pablo, pensemos en su vida de testimonio, esas persecuciones que sufrió, aún en su último viaje misionero. Él estuvo todavía preso, fue liberado, años más tarde nuevamente fue apresado, y en ese segundo encarcelamiento le escribe nuevamente al joven Timoteo en su segunda carta, y en el capítulo 4, versículo 6 dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una esperanza. Él sigue sufriendo, llega al final de sus días y sigue sufriendo, pero él tiene una esperanza firme. Por eso él le sigue diciendo al joven Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y sabe qué dice? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La esperanza del creyente tendrá una recompensa grande. Ya vimos la primera, tiene parte en el reino de los cielos, tiene una recompensa grande, amados hermanos. Por eso nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! ¡Qué dicha! ¿Con qué razón el Señor Jesucristo dice: bienaventurados, dichosos,
Felices aquellos que sufren por mi causa. El apóstol Pablo tiene esa firme convicción, por eso él seguía adelante, amados hermanos. Pero sigamos viendo también su esperanza, porque estará lleno de gozo. Como vimos al principio del versículo 12, gozaos y alegraos. Siéntanse dichosos, siéntanse felices, alégrense porque están sufriendo así como sufrió nuestro Señor. Alégrense porque somos peregrinos en esta tierra. Allá tendremos un galardón grande. Ese es el resultado de nuestra obediencia. Por eso somos bienaventurados. Por eso debemos gozarnos. Y con razón Pedro, como leímos anteriormente, les dice a los hermanos: si alguno padece, dice, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, no tengan miedo, no se preocupen, no se aflijan. Sigamos adelante, dice el apóstol Pedro, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la esperanza en las promesas de Dios llenará de gozo al creyente. Aquel creyente que tiene la esperanza sabe perfectamente que en esta tierra es un peregrino y que se dirige hacia un lugar mejor. Y eso debe hacernos reflexionar, amados hermanos. En primer lugar, tenemos nosotros, usted y yo, la mayor bendición. Somos hijos de Dios, porque nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que hemos recibido a Cristo Jesús. Tenemos también fe, amados hermanos, tengamos esa fe. ¿Por qué razón? Porque es la que nos mantendrá firme, porque por fe andamos. La fe es aquella certeza, seguridad de aquello que nos espera con nuestro Señor, que estemos convencidos, aunque todavía no le veamos o no lo veamos, amados hermanos, porque de esa manera, como dice en el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. No somos los únicos, no somos los primeros. Estuvieron los que estuvieron en la dispensación de la ley, estuvieron los mártires en el primer siglo. Hoy, ¿cuántos sufren por el Señor, amados hermanos? Todos andamos por fe. Pensemos también que tenemos la mayor esperanza. Si acá en este mundo estamos siendo perseguidos, es porque somos peregrinos, no somos de acá, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos espera aquel momento maravilloso en donde seremos glorificados, y el apóstol Pablo lo dice a la iglesia de Tesalónica: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso el apóstol dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Y se lo dice también a la iglesia de Corinto. En el capítulo 15, versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tenemos esa mayor esperanza, amados hermanos. Tenemos también, amados hermanos, el mayor galardón. Avancemos adelante, porque vamos a tener un galardón. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, capítulo 9, versículo 24. Todos estamos en una carrera, como que estuviéramos en un estadio. Todos corren, pero hay uno que se va a llevar el premio. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Sigamos adelante para obtener este galardón, amados hermanos, porque un día estaremos en el tribunal de Cristo. Cuando el Señor nos arrebate, iremos al cielo, amados hermanos, y allí estaremos para recibir los premios si hicimos aquella obra conforme a la voluntad del Señor. Tenemos una gran recompensa. Avancemos para conseguir aquel galardón. Y hagamos nuestras las palabras que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados,
Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bienaventurados por hacer lo correcto, bienaventurados por anunciar a Cristo. Gozaos y alegraos, porque grande es nuestro galardón. Por eso, amados hermanos, pensemos en lo siguiente. Avancemos adelante y concluyamos de esta manera. Muy dichoso es aquel que está en Cristo y vive para Cristo, porque las bienaventuranzas son un reflejo de alguien que es fiel a Dios, que es firme en Dios y que tiene su esperanza en Dios. Amados hermanos, que nos sirva de motivación, de aliento para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Que el Señor los siga bendiciendo por medio de su bendita palabra. Los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo y al mundo. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. A mi venid, la voz divina llama, clama, venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, su vida en la ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que venga pronto el día tan glorioso en que Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo.